Este es Tariego de Cerrato, nuestro pueblo, con su cerro, su río, su puente, sus casas, su iglesia, sus cuevas, su torre óptica y sus poco más de 500 habitantes. Ellos, mujeres y hombres, han sido y son protagonistas de esta historia, su historia. Estamos a 14 kilómetros de Palencia, la capital de la provincia, y formamos parte del Cerrato palentino. Y aunque seamos un pueblo pequeño, solo ocupamos 20 hectáreas, Tariego tiene una larga historia. Vamos a conocerla. Empecemos por el siglo I a.C. Se piensa que Tariego pudo haber estado habitado antes de esa fecha, debido a que su nombre podría venir de Tarecus, que en lengua protoindoeuropea significa poblado del cerro. De lo que sí se tiene certeza es de que en la primera mitad del siglo I llegaron a la actual península ibérica las llamadas tribus célticas indoeuropeas. Para llegar hasta aquí tuvieron que atravesar los Pirineos, el valle del Ebro, el valle del Arlanzón y el del Pisuerga. Y esas tribus célticas que llegaron hasta aquí trajeron algo muy importante, la cultura del hierro. A las primeras tribus les siguieron otras, entre ellas los pueblos Vaceo y Arébaco, y fueron los vaceos los que en la segunda mitad del siglo I a.C. se quedaron en la actual comarca del Cerrato. ¿Cómo sabemos que llegaron hasta aquí? Porque dejaron sus huellas. Durante el pasado siglo, o sea, el siglo XX, se encontraron numerosos restos arqueológicos en nuestro pueblo. Se cree que antes de la llegada de los vaceos, Tariego estuvo fortificado, pero los vaceos construyeron una formidable muralla que les sirvió para resistir a las legiones romanas hasta el año 72 a.C., en el que los vaceos fueron definitivamente derrotados. Los romanos terminaron de conquistar la Celtiberia, incluido Tariego, claro está, y comenzó la romanización, es decir, la asimilación de su cultura. Durante su presencia hubo un periodo de paz en el que los romanos construyeron calzadas, acueductos y villas. Pero todo acaba, y en el siglo V llegaron del norte los pueblos bárbaros y destruyeron muchas de estas calzadas, acueductos y villas que los romanos habían construido. Entre estos pueblos bárbaros estaban los visigodos, que fueron los que sometieron a todos los demás. Hubo otro periodo de paz en el que, poco a poco, las costumbres de los visigodos se fueron fusionando con las de los hispánicos. Hasta que en el siglo VIII llegaron por el sur los musulmanes y se produce una nueva invasión. El poblado de Tariego fue otra vez arrasado y tuvo que ser abandonado por sus habitantes. Pero en el siglo IX, el rey Alfonso III el Magno expulsó a los musulmanes de los territorios situados al norte del río Duero, entre ellos el Cerrato y Tariego, donde mandó construir un castillo y una muralla. El castillo y la muralla se hicieron, por supuesto, y dada la importancia militar de Tariego, fue erigido en cabeza de alfoz, es decir, cabeza de un conjunto de pueblos que formaban una sola jurisdicción. Hasta 1035, nuestro pueblo perteneció a la diócesis de León, pasando en 1059 a la de Palencia,
y más tarde, en 1129, a manos del conde don Pedro González de Lara, que fue nombrado señor de Tariego. Años después, uno de sus descendientes protagonizó uno de los sucesos más curiosos de nuestro pueblo y que tuvo por protagonista al hijo de Alfonso VIII, Enrique I. Con solo 10 años fue nombrado rey de Castilla y a los 13 muere en Palencia al caérsele una teja en la cabeza mientras jugaba. Enterado de este suceso, el conde Álvaro de Lara intenta ocultar la muerte del rey llevando su cadáver al castillo de Tariego y evitar así que doña Berenguela, hermana y sucesora de Enrique, fuera nombrada reina. Pero Berenguela no estaba dispuesta a rendirse, así que envió a 2 de sus partidarios, los obispos de Palencia y Burgos, a por los restos de su hermano, que fue enterrado en el monasterio de las Huelgas de Burgos. Finalmente, Berenguela no quiso reinar y abdicó a favor de su hijo Fernando III el Santo, quien ocuparía el trono de Castilla. Una vez en el poder, Fernando III obligó a don Álvaro de Lara a entregar la fortaleza de Tariego a la corona de Castilla. Tanto en la Edad Media como en los siglos posteriores se sucedieron numerosas guerras e incursiones. Esto llevó a que Tariego pasara por diferentes manos. En 1300, Fernando IV concede el señorío de la villa y el castillo al concejo de Palencia. A finales del siglo XV, el rey don Juan dio el castillo de Tariego a don Pedro de Acuña, conde de Buendía, y en 1751 el señorío de la villa y la fortaleza pasaron a manos de los duques de Medinaceli, con el nombre de Tariego de Río Pisuerga. En 1808, las tropas de Napoleón invaden España, arrasando varias veces el pueblo de Tariego, ya que los guerrilleros españoles atacaban a las tropas francesas y huían cruzando el puente. Como consecuencia de estos escarceos, Tariego sufrió represalias. La iglesia de estilo gótico, levantada sobre una anterior de estilo románico, quedó completamente destrozada y hubo que reconstruirla. En 1849 aún podían verse las ruinas de la fortaleza medieval que poco a poco fue desapareciendo. Pero en 1846 una nueva construcción deja su sello en nuestro pueblo. Se levanta en la Cuesta de la Buitrera una torre de señales o telégrafo óptico. Formaba parte de la línea Madrid-Irún, cuya principal función era transmitir información codificada sobre la marcha de la guerra carlista, que mantenían la reina Isabel II y el infante Carlos. Los mensajes pasaban de una torre a otra mediante señales visuales, sin que el torrero supiera lo que decían. Pero veamos cómo funcionaba. En la primera torre, el torrero accionaba una polea para subir o bajar una pieza móvil denominada indicador y otra llamada bola. Cada posición correspondía a un número o a una indicación que le habían pasado con un determinado significado que él desconocía. Una vez que el primer torrero colocaba las piezas de una determinada manera, el siguiente torrero lo veía con su catalejo y colocaba las suyas de la misma forma, y lo mismo hacía el siguiente, así hasta que llegaba al destino, donde el capitán interpretaba el mensaje codificado. Pero el sistema no era demasiado fiable. Si llovía, había niebla o se hacía de noche, las señales no podían verse y podían producirse numerosas equivocaciones. Por esta razón, el telégrafo óptico tuvo una corta vida, siendo reemplazado a partir de 1857 por el telégrafo eléctrico. Tariego no fue ajeno, claro está, a los desastres de la guerra civil que enfrentó a unos españoles contra otros como consecuencia del golpe de Estado que el general Franco y otros militares dieron contra la República en 1936.
La victoria de las tropas franquistas 3 años después sumió a España en una dictadura que duró más de 40 años y que terminó tras la muerte del dictador y con la llegada de la democracia. Actualmente, España es una monarquía democrática en la que todos los ciudadanos y ciudadanas mayores de edad pueden ejercer su derecho al voto. Esto nos permite elegir en nuestro pueblo a nuestros alcaldes o alcaldesas y concejales. Hasta aquí nuestra historia. Lo que suceda a partir de este momento te corresponderá contarlo a ti. Al fin y al cabo, cada una de las personas que vivimos en Tariego somos los protagonistas.